Bueno, el modo asteroide es bastante loco. Allá está. No sé si se ve. Hice un modo asteroide, lo puse. Modo asteroide. Haz lo que quieras. ¿Y eso? Acaban de ver, ¿no? Lo que ha pasado. ¿Y esto? Ah, bueno. Nunca he visto. Increíble. Acaban de ver lo que acaba de pasar. O sea, volvió del modo asteroide directamente al suelo. Me deja de cara esto, ¿eh? ¿Qué pasó, chiquitín? ¿Estás loco? A ver si cortó alguna planta. No, nada. No le pasó nada, pero... Está loquísimo está. Y este no está en FCC ni está tocado. Está de fábrica. A ver, lo voy a calibrar.
Connor, para tu dron. Bueno, estaba acá haciendo lo que más o menos hago siempre, que es una salvajada. No son los vuelitos que ven en algunos canales que ¡ay, nuevo dron! 2.000 euros, nuevo dron, a 2 metros. A 2 metros y listo, y lo guardo. Sí, esto, la cámara, 3 partidos, no sé qué, esto, no sé cuánto, la batería, lindo, qué lindo, mira el dron, 5 metros, vuelve, ya está la prueba, ya está el vuelo, ya está todo, 100.000 suscriptores, porque los corderos son así. ¿Qué pasó? Hice un modo asteroide, pongo un quick shot, modo asteroide, me quedo ahí, pum, 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 va, viene, que es el otro video que hice, y se estrella el hijo de puta. O sea, viene y casi se me da contra la punta acá. Cayó aquí. Después allá a 100 metros volvió y cayó aquí. Y pegó en algún lado. Pegó en algo, pegó porque las hélices, se salvó la cámara y todo. Además tengo un filtro que además de filtro protege la cámara, pero además vi que había una hélice que había media tocada, un poco áspera. Aquí tiene una marca. Bueno, yo siempre trato de no cambiar hélices, pero las voy a tener que chequear, sobre todo los tornillos. Y bueno, y después salí así como estaba y lo llevé a 2 kilómetros y un desastre. Tendría que haber comprobado con el destornillador ajustar las hélices. No hagan lo que hago, hagan lo que ustedes quieran. Pero bueno, se salvó. La verdad que pensé que se había jodido alguna hélice, pero no, tiene unas mini marcas que para las revoluciones que lleva esto y con la potencia que va no van a influir en nada. Así que bueno, pero cosa curiosa, no sé, lo voy a tener que analizar. Ahora voy a hablar con algunos youtubers, colegas, y a ver qué dicen. A ver qué dicen, qué pasa con este tema. Le puse el modo y cayó ahí, no sé por qué. Ahora voy a mirar a ver qué grabación hay, porque la vuelta no estaba grabando, me parece, pero estaba yo con una cámara, así que a ver.